Siempre al amanecer, mi camino a recorrer me llama y me lleva, solo verte al... Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Caminar el Judaísmo junto con Ethel Barilka. ¿Qué tal, Ethel? Muy bien, Jorge. ¿Cómo estás tú? Bueno, vamos a transitar junto contigo este último tramo del segundo libro del Pentateuco antes de empezar el tercero, con la parashá de Vayak el Pekudé. Así es. Estamos acercándonos al final de este libro y bueno, este año leemos las 12 parashot de Vayak y Pekudé unidas. Y la verdad que son dos parashot muy interesantes. Si me permites, yo quise hacer referencia tal vez un poco salpicada, digamos, a diferentes conceptos o diferentes temas sobre los cuales podemos reflexionar a partir de la lectura de la parashá, porque una de las cosas que creo que es importante es que cuando leamos en la Torá siempre podamos preguntarnos algunas cosas, ¿no? Que van más allá de la textualidad, que van a los sentidos y a la interpretación. Este Shabbat también es lo que conocemos como Pará, Shabbat Pará, que quiere decir Shabbat de la vaca, y esto tiene que ver con la vaca roja, sobre la cual enseguida vamos a hacer referencia, ¿ok? Pero lo primero que quería marcar es tal vez el nombre de esta parashá, Vayakel Moshe. Comienza el texto de esta parashá y Vayakel viene de una palabra que casi todas las personas que hablan hebreo y también muchos que no hablan hebreo conocen mucho porque conocen la palabra Keilah, la palabra congregación, la palabra comunidad, acostumbramos a decir en idioma más moderno, ¿no? Entonces dice aquí, Vayakel Moshe et kol hadat bnei Israel, y reunió, congregó Moshe a todos los miembros de los hijos de Israel. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué novedad hay en esto? ¿Acaso Moshe no se reúne al pueblo muchas veces a lo largo del deambular en el desierto? Pero lo que es interesante es la utilización de este verbo, Vayakel. No dice Vayosif, no dice los juntó o los reunió, sino que dice Vayakel, los congregó, que va más allá de reunirlos, sino que podríamos decir que a través de esta reunión les da un sentido de comunidad, les da un sentido de grupo, les da un sentido de pertenencia, diría yo, y eso está marcado también por lo que va a venir en la continuación del versículo que dice, ¿para qué los congregó? Vayomer Alem, y les dijo, estas son las leyes o las normas o las cosas que Dios te ha mandado, ¿sí? O preceptado hacer. O sea, y es muy interesante porque es como que el hecho de que Dios nos haya preceptado o nos haya dado sus normas y sus mandamientos es lo que nos convierte en congregación, es lo que nos convierte en un grupo separado del resto de los grupos, ¿no? Y simplemente con un versículo muy sencillo y con un verbo muy sencillo podemos ya empezar a ver este elemento. Esto es, a mi criterio, un dato interesante en relación al nombre de esta parashá, que como sabes tú, los nombres de las parshiot son un poco casuales, yo diría, porque están tomados de la primera palabra con la que empieza la parashá, ¿ok? Y la segunda parashá, que empieza con Pekudei, es también una parashá muy interesante en la cual nos encontramos ya frente a la finalización de la construcción del Mishkan. El Mishkan, el tabernáculo que va a ser construido en el desierto, que venimos leyendo ya hace varias parashot, todos los detalles de esta construcción, sus medidas, sus materiales, etcétera, etcétera. En esta parashá lo que vamos a tener es yo diría, ¿cómo se dice en español? Un inventario o un reporte económico de los gastos
que ha ejecutado o que ha efectuado Moshe para la construcción del Mishkan. Acá hay un elemento muy interesante de transparencia del líder que hace cuentas, ¿sí? O rinde cuentas ante el pueblo, y el pueblo sabe exactamente cuál es el valor de cada uno de los elementos que se han incorporado en el Mishkan. Ahora imagínate si esto sucedería al día de hoy. Yo creo que no hay hoy un líder, o por lo menos a mí no me salió oír acerca de eso, que tenga la grandeza y la transparencia que tiene Moshe en esta actitud, y que de alguna manera nos enseña cómo debería de comportarse el verdadero liderazgo, con una transparencia económica absoluta, porque después de todo Moshe está administrando los bienes públicos, no está administrando su fortuna, sino que el Mishkan es construido con la colaboración y el aporte de todos los miembros del pueblo. Así que ese sería, si te parece, un segundo punto que creo que vale la pena destacar para poder reflexionar un poco durante la lectura. Y un tercer elemento interesante que se vincula de alguna manera con lo que dijimos al principio es esto de ser comandados o de ser ordenados. Cuando se termina la construcción del Mishkan, como vemos en esta parashá, la construcción del tabernáculo, hay un versículo muy curioso que dice... a ver, ¿qué dice textualmente? Estoy tratando de encontrarlo. Algo así como, acá está. Dice, perdón, el capítulo 39, sí, en el capítulo 39, versículo 32, dice, y fue terminado todo el trabajo de la construcción del Mishkan, hicieron los hijos de Israel todo lo que Dios les había ordenado a través de Moshe, ¿sí? Y es muy interesante otra vez esto de, ¿para qué tiene el texto que repetirnos lo que ya sabemos? O sea, ¿para qué tiene que repetirnos que fue Dios el que dio la orden de la construcción, el que dio las instrucciones de esa construcción? Yo en lo personal creo que tenemos que rescatar de aquí algo muy interesante que se va a vincular también con el tema de Pará Adumá, de la vaca roja, que es el tema del valor del mandato. O sea, se espera de nosotros que hagamos, ¿sí? En nuestro pueblo, en nuestra fe, se espera de nosotros que actuemos porque así fuimos preceptados, independientemente de si podemos encontrarle o no podemos encontrarle al precepto una explicación que nosotros nos ayude a ejecutarlo. El valor es intrínseco, es en sí por el solo hecho de haber sido dada la orden por Dios. O sea, se espera que hagamos ni más ni menos. Y esa es tal vez la prueba o el desafío más importante. ¿Qué quiere decir hacer menos? Todos sabemos, o sea, tenemos una serie de normas, una serie de mandatos, y todos, porque somos humanos, en algo normalmente fallamos, ¿ok? O sea, sería casi imposible, diría yo, encontrar un ser humano que pueda dar fe de que cumple absolutamente todos los preceptos al pie de la letra. Podemos decir que uno intenta, ¿sí? Sin embargo, hay una tendencia también en algunas personas a cumplir de más. Y cuando digo cumplir de más, quiero decir a sobrecargar el mandato con otras cosas. Entonces, también en esto tenemos que cuidarnos, porque el mandato es el que es. Tenemos que cumplir lo que fuimos ordenado, ni más ni menos. Si cumplir de menos es transgredir, cumplir de más también es transgredir. Y esto es un concepto, Jorge, que a lo mejor le cuesta a alguno de los oyentes, pero que vale la pena tener en cuenta. Y voy a dar un ejemplo muy banal, ¿sí? Si uno tiene una prenda de 4 puntas y le tiene que poner tzitzit, ¿sí? Uh-huh. Está cumpliendo con un precepto. Pero si uno tiene una prenda y le agrega una 5ª punta para poder ponerle un 5º tzitzit porque quiere cumplir más, de hecho está invalidando
la mitzvah directamente. O sea, el cumplir de más no implica un mejor cumplimiento, y este es un dato que creo que vale la pena reflexionar acerca de él, porque parecería que lo difícil para nosotros como humanos es el cumplimiento exacto de la norma, ni de por más ni de por menos, ¿ok? Ujú. Y esto de alguna manera me lleva a este tema que comentábamos recién del Shabbat Pará, del Shabbat de la vaca roja, porque en este Shabbat también leemos esta parashá, en la cual leemos acerca de la impureza que produce un muerto. Tú sabes que cuando un ser humano toca un cadáver o está en contacto con la muerte, se vuelve impuro, y según las normas del judaísmo. Y para limpiar esa impureza existía un acto ritual en el cual se utilizaban cenizas de una vaca roja, lo cual era una vaca muy especial, porque como todos sabemos, encontrar vacas rojas no es tan simple. Pero sin entrar ahora en los detalles, yo quisiera hacer referencia a este concepto de que Atumot, la madre de todas las impurezas, o el grado máximo de la impureza, es la muerte. Y creo que este es un tema fundamental, porque lo contrario de la muerte es la vida, y lo que nosotros queremos santificar, lo que nosotros queremos apreciar, lo que está por encima de todo, es la vida, que está en contraposición absoluta con el concepto de la muerte, que es un concepto de impureza total. Al decir esto, estamos de alguna manera ratificando o poniendo por encima el valor de la vida sobre el valor de la muerte, cosa que es un concepto fundamental para nuestro judaísmo, y que vale la pena recordar en días tan, yo diría, poco lógicos como los que nos toca vivir en este momento del siglo XXI. O sea, el valor de la vida es fundamental para el judaísmo, y otra vez, la vida es pura, podríamos decir así. Lo que es impuro es la muerte, lo que está del lado negativo es la muerte. Por eso, si tú piensas, tenemos hasta el día de hoy la costumbre de cuando salimos del cementerio, por ejemplo, hacer ablución de las manos, ¿sí? Si bien hoy no tenemos Bet HaMikdash, no tenemos el templo y no tenemos las cenizas de la vaca, y de alguna manera todos somos impuros, sin embargo mantenemos la costumbre, ¿sí?, de realizar la ablución de manos al salir del cementerio, como una forma de marcar esto de purificarnos ante la cercanía de la muerte, porque la muerte es una parte de la vida, por un lado, pero por el otro es aquello que implica la impurificación de la vida. Creo que también es interesante, si me permites un minuto más, marcar que esta norma, la de la vaca roja, es una de las normas tal vez menos lógicas, o que menos podemos entender de nuestros mandamientos, y entonces volvemos al pensamiento que planteábamos antes, que el mandamiento no tiene que ver, o el cumplimiento del mandato no tiene que ver con la comprensión del mandato, sino con el solo hecho de saberme ordenado por Dios. Esa sería la concepción profunda del tema. Si yo realizo un mandato porque lo entiendo, entonces no estoy cumpliendo con un mandato, sino que estoy haciendo una conducta que le encuentro una cierta lógica, y por lo tanto la ejecuto. No sé si queda clara la diferencia. Sí, queda muy claro, porque entonces ya no sería un mandamiento, no sería divino, sino simplemente una acción lógica, ¿no? Exacto, exacto. Yo marco esto porque hay una cierta tendencia en buscar la razón de ser de los mandamientos, ¿no? Y no es una tendencia moderna, es una tendencia que existió también en gran parte de nuestros pensadores, porque desde el punto de vista didáctico no hay duda que es mucho más fácil explicarle a alguien el cumplimiento de una norma a través de encontrarle un sentido, ¿sí? A decirle a alguien tienes que cumplir porque así fuimos ordenados. Pero en el pensamiento más profundo, ese es el asunto. El asunto es
reconocer la autoridad de Dios, reconocer que tengo sobre mí un mandato y poder actuar y confiar en que ese mandato me está siendo dado para santificar la vida, para elevar o santificar la vida terrenal, concreta, de todos los días. De eso se trata, yo creo, el gran desafío. Bueno, con todas estas palabras hemos tenido mucho para pensar, que nos va a ayudar a leer de otra manera y escuchar la lectura de otra manera de la parashá de este fin de semana, vaya que el PQD, con todas estas visiones, ángulos, ópticas sobre algo que nosotros estamos acostumbrados a volver y releer año tras año, tras año, tras año, pero que con estas pequeñas luces para caminar el judaísmo de otra manera, pues seguramente nos iluminarán sobre otros aspectos que estaban ahí un poquito a la sombra. Muchas gracias, Ethel Barilka, por habernos acompañado hoy también. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. זו הדרך למחר, באופק נוגע